Para nadie es un secreto que en Cuba hay muchísimas cosas prohibidas, pero me sigue pareciendo increíble que en Cuba estén prohibidos los drones. Si estás pensando en venir a Cuba para grabar contenido y hacer unos cuantos planos bonitos con tu dron, o estás pensando en pedir un dron por Temu o por Amazon, o por alguna casualidad tu primito de Cuba te pidió que le trajeras un dron de juguete, no lo hagas. Todas estas cosas están prohibidas en Cuba. En este video vamos a indagar un poquito en esto del tema de los drones en Cuba. A mí, en lo personal, me encantaría tener un dron, pero estando en Cuba no lo puedo ni importar ni comprar, y si lo llegara a comprar y a tener en mis manos no podría volarlo, al menos no legalmente. Mucho antes de hacer videos para YouTube soñaba con tener un dron. Me ha encantado de toda la vida la aeronáutica, los aviones, y bueno, el sueño de la humanidad siempre fue volar. Pues yo también tenía ese sueño que fuera volar un dron. Recuerdo que estando en 8º grado más o menos, un compañero del aula llevó un pequeño helicóptero de juguete al aula, helicóptero de control remoto, RC. Estaba roto y con piezas de otros helicópteros similares intentamos arreglarlo entre los dos. Fue imposible, al final no funcionó porque las piezas no encajaban, porque eran muy pesadas, en fin, eso no funcionó. Pero sin duda, despertó en mí un interés increíble por las cosas que vuelan, los juguetes, los drones, los aviones. Mucho tiempo después, hace 2 años, cuando empecé esto de YouTube, descubrí dentro de mí las ganas de hacer mejores videos, de hacer mejores tomas. Una de las maneras claras y obvias era tener un dron, era poder volar sobre las ciudades y hacer tomas aéreas y hacer tomas bonitas y hacer tomas de paisajes interesantes. Pero bueno, en cuanto empecé a investigar, me di cuenta de que no era posible. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál fue la dificultad que me encontré? Bueno, en Cuba hay muchas cosas prohibidas. Una de estas cosas son los drones. Por supuesto, no está completamente prohibido. Hay un marco regulatorio, un documento entero de la Gaceta Oficial dedicado a esto, a los drones. Vamos a leer algunos pedacitos de esta Gaceta Oficial que habla específicamente sobre los drones para que entiendas qué dice la ley cubana sobre las aeronaves no tripuladas. Antes que nada, déjame decirte que todo esto que te voy a leer es tomado literalmente de la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Gaceta Oficial número 70, ordinaria del 23 de junio de 2021. Ten eso en mente. No es tan vieja esta regulación de drones y debería ser mucho más actualizada. Está muy, pero muy por detrás de los estándares internacionales. Se prohíbe el empleo y la fabricación de aeronaves no tripuladas, así como su importación y la de sus componentes, partes y piezas para uso distinto al aeromodelismo y al trabajo aéreo. Empezamos fuertecito con este artículo, el 3.1. Literalmente te dice que se prohíbe el empleo y la fabricación de aeronaves no tripuladas, que son los drones. Así se llama a estas aeronaves en este contexto legal de la Gaceta Oficial. Y te plantea que esta prohibición es para un uso distinto al aeromodelismo o al trabajo aéreo. El aeromodelismo, por un lado, es esto de recreación de aviones reales en miniatura. Esto sí está bastante extendido en Cuba, pero por muchísimos años en Bayamo. Incluso hay una oficina de esta asociación de aeromodelistas. Yo personalmente he visto algunos de los modelos que tienen ahí exhibidos y esto sí está permitido, el aeromodelismo. Pero por supuesto, los modelos de aeromodelismo no son muy eficientes, que digamos, para lo que yo quería, para hacer videos. Esto no es la idea del aeromodelismo. El aeromodelismo es más una recreación más o menos fiable de los modelos de los aviones que existen en realidad. Se enfoca más en la velocidad, tal vez, en los espectáculos aéreos. En eso sí se enfoca el aeromodelismo. Y por otro lado, esta ley plantea algo interesante, los trabajos aéreos. Para esto sí está permitido el uso de drones y, entre comillas, muy entre comillas, porque vamos a ver un poco más de estos trabajos aéreos. Con respecto a esto de los trabajos aéreos, lo primero que tengo que decir es que es un término súper ambiguo. Como todo lo relacionado con la ley, tiende a ser bastante ambiguo. Trabajo aéreo puede ser cualquier cosa. Por supuesto que trabajo aéreo es hacer videos para YouTube. Puede ser un trabajo aéreo, sí, si lo consideras trabajo. Pero puede ser también ocio. Ocio que puede ser un trabajo aéreo, qué sé yo. Hay muchas otras funciones en las que los drones ayudan a la sociedad. Por ejemplo, en la construcción, en la ingeniería. Sé de muy cerca que se están haciendo proyectos en Cuba para hacer mapeos aéreos usando drones, con una técnica que se llama fotogrametría, que básicamente con un dron vas tirando foto por un largo de una carretera, digamos, o de una obra en particular que quieras observar o de un área en la que pienses construir, y a partir de los datos de la ubicación, de la altitud,
de estas fotos se van compilando en un programa y se hace como una gran imagen, parecida a una imagen de satélite, pero con muchísimo más detalle porque está hecha de mucho más cerca. Esto se está haciendo hoy con drones en Cuba. Sí, se está haciendo. Se está haciendo por una institución que se llama GeoCuba. Déjame que te cuente un poquito más de GeoCuba. ¿Qué es? ¿Y por qué tiene tanto que ver con esto de los drones en Cuba? Se designa al grupo empresarial GeoCuba y a las entidades que lo integran para contratar con las empresas de comercio exterior autorizadas la importación y exportación de aeronaves no tripuladas y sus componentes, partes y piezas para trabajos aéreos, así como la fabricación, el mantenimiento, el empleo y la presentación de servicios asociados a ello. Este artículo en especial designa a GeoCuba, únicamente a la entidad de GeoCuba, a ser la única que puede importar, fabricar y realizar el mantenimiento de drones dentro de la isla. Una sola entidad que tiene mucho que ver en esta ley y de seguro la vamos a ir un poquito más adelante. Para el empleo de aeronaves no tripuladas de trabajos aéreos, el grupo empresarial GeoCuba y las entidades que lo integran tienen que poseer los documentos siguientes: certificado de matrícula, certificado de aeronavegabilidad y licencia del piloto a distancia. Para complicar mucho más la cosa, hay algunas disposiciones acerca del empleo de estas aeronaves no tripuladas. En este artículo primero se deja bien claro que los únicos que pueden realizar el empleo de estas aeronaves son el Grupo GeoCuba y las entidades que lo integran. Y para su empleo ponen algunos requisitos como un certificado de matrícula, certificado de aeronavegabilidad y licencia de piloto a distancia. Ya me dirás tú dónde se puede obtener en Cuba una licencia de piloto a distancia. Hablando un poquito de GeoCuba, porque bueno, si GeoCuba es la entidad encargada de importar drones y la única que puede usarlo, ¿no sería inteligente contactar con GeoCuba y ver qué se puede hacer? ¿Hay alguna posibilidad de que un ciudadano de a pie pudiera importar un dron con un permiso otorgado por GeoCuba? Te cuento que aunque GeoCuba está prácticamente en todas las provincias de Cuba, pertenece al Ministerio de las Fuerzas Armadas, lo que hace que sea bastante hermética. Si buscas en internet información sobre GeoCuba te va a aparecer muy poca y de seguro que no te va a aparecer una información de contacto. No hay un teléfono para contactar con GeoCuba, al menos no con una oficina central o con una oficina local. No hay un correo electrónico al que puedas preguntar cosas al respecto. Básicamente no hay una forma directa de contactar y es una entidad bastante cerrada. Pero imagínate que trabajas dentro de GeoCuba y estás encargado de un proyecto de esto de mapeo con drones y fotogrametría, algo de eso, y conseguiste el permiso para importar el dron e importaste el dron y cumpliste con los requisitos que te mencioné en el artículo anterior. Incluso tienes licencia de piloto a distancia. Espérate, aún no puedes volar ese dron para hacer esos trabajos aéreos. ¿Por qué? Previo a la realización de trabajos aéreos, el grupo empresarial GeoCuba y las entidades que lo integran solicitan autorización a las unidades del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias según el procedimiento que establezca dicho organismo. Básicamente, antes de realizar cualquier trabajo aéreo con dron, según la ley, tienen que pedir un permiso directamente al Ministerio de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La Autoridad Aeronáutica establece los procedimientos para la tramitación del permiso de importación y exportación de aeronaves no tripuladas y de sus componentes, partes y piezas, conforme a lo dispuesto en esta sección. Este artículo puede parecer a primera vista como que muy bonito, como que la Autoridad Aeronáutica va a designar un procedimiento para solicitar un permiso para la importación o exportación de drones. Pero ¿qué te voy a decir? Ese procedimiento, al menos hasta donde yo conozco, no existe. O si existe, no está abierto al público, no está abierto al alcance de las personas de a pie como yo. Está, a lo mejor, supongo, para el grupo empresarial GeoCuba, que es más arriba los únicos que pueden decidir quién importa y quién exporta drones en Cuba. Bueno, vamos a ir acabando con todo esto del marco regulatorio y de la Gaceta Oficial. Esta ley dice muchísimas otras cosas. Establece, por ejemplo, la frecuencia en la que pueden operar los drones. Establece que tienes que pedir un permiso al jefe del Estado Mayor para volar el dron en un espacio determinado, que tienes que solicitar permiso con no sé cuántos días de antelación si vas a volar un dron en no sé qué espacio. Bueno, cosas que a la hora de la verdad no sirven de nada porque no puedo tener un dron en Cuba. Pero vamos a seguir hablando un poco más del tema, porque hay gente que hoy en día tiene drones en Cuba, porque yo he visto drones volando por las calles, no mucho, pero sí los he visto. No creo que sean en todas las ocasiones de esto de trabajos aéreos ni de una entidad como GeoCuba. De que hay drones en Cuba, eso no es un secreto para nadie. De seguro has visto tomas preciosas, tomas aéreas de las ciudades cubanas, muchas de estas hechas por supuesto con drones, porque no vas a coger un helicóptero para hacer una
puta toma aérea. Y también es posible que hayas visto volando por algunas calles de alguna ciudad cubana drones, porque sí, hay gente que tiene drones en Cuba. Incluso he llegado a ver por Rebolico, por esa página donde se mueve muchísimo del comercio en Cuba, vendiendo drones. Pero bueno, vamos con un ejemplo. Déjame enseñártelo. Mira este ejemplo, es tan sencillo como buscar la palabra drone en alguno de los grupos de Rebolico que de seguro tienes. Y sí, lo puedes encontrar, mira, ahí están los drones. Y no es que sean cosas viejas, son drones que están vendiendo en publicaciones recientes de enero de este año, de diciembre y octubre del año pasado. Incluso algunos no tienen un precio muy elevado. Es verdad que no son drones para grabar profesionalmente, pero por 100 USD, mira este, 100 USD puedes comprar un dron en Cuba, por Rebolico. Y tú me dirás, ¿cómo es posible que haya gente vendiendo drones por Rebolico en Cuba? La respuesta sencilla es que lo lograron importar, lo lograron traer desde el exterior sin que se dieran cuenta en aduana. Es la única razón posible, porque no creo que estas personas hayan solicitado un permiso de GeoCuba o hayan obtenido un permiso de importación de drones para luego venderlo en Rebolico. Todo esto de la situación de los drones en Cuba me parece sumamente triste. A mí, en lo particular, que me encantaría hacer tomas aéreas de las ciudades cubanas, mostrar la belleza de nuestra tierra, con tomas aéreas, hacerlo un poquito más bonito. A mí en lo particular me parece muy triste. Incluso cuando viajé a Europa, que estuve por Portugal y España, pensé en comprar un dron y traerlo, pero evidentemente dado el marco regulatorio era prácticamente imposible. No iba a correr el riesgo de intentar traer un dron y que me lo confiscaran en la aduana o en el aeropuerto y perder el dinero, porque estas cosas sabemos que no son baratas que digamos. Esta ley necesita ser actualizada, necesita estar más aterrizada. Nunca mejor dicho. No puede ser solo prohibir y prohibir y prohibir. Tiene que haber espacios de libertad para que el cubano se pueda desarrollar, para que estos trabajos aéreos lo pueda hacer el cubano de a pie, para que puedan haber emprendimientos relacionados con los drones. Yo solo pienso en hacer videos con los drones, pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer con los drones que se están haciendo en el mundo entero. Paqueterías con drones, esto que te hablé de los mapeos con drones y la fotogrametría, ayuda muchísimo en la construcción, en la geolocalización, en las telecomunicaciones también. Tiene muchísimos usos. Y por supuesto está el tema del ocio. Si te gusta volar un dron por pasión, porque te gustan las cosas que vuelan, ¿por qué no podrías tener tu propio dron y volarlo? Yo no te digo que lo vayas a volar sobre una ciudad entera, no te digo que lo vueles sobre una institución militar, sobre un aeropuerto. No, eso no. Hay que tener sentido común. En ninguna parte del mundo puedes hacer eso. Pero sí que existe la posibilidad de importar tu dron y tenerlo en Cuba y volarlo en un parque, en un campo, en una plaza donde no haya nadie, donde no le pueda caer a nadie en la cabeza, en la playa, en una loma. Tenemos que tener esa posibilidad, aunque sea. No sé, a mí me parece fundamental. Por supuesto, Cuba tiene muchísimas otras leyes que mejorar antes y que actualizar. Pero nada, yo te comento esta, porque a mí como youtuber me toca bastante en lo personal, porque es un tema que tengo analizado, tengo pensado, tengo estudiado, porque como ves me leí la Gaceta Oficial y me leí otras cosas e investigué un poco que si de Cuba, que si la Autoridad Aeronáutica, pero bueno, en fin, esto es todo por el video de hoy. Déjame saber en los comentarios si alguna vez has visto a alguien pilotando un dron en Cuba. Déjame saber si tú quisieras tener un dron o si quisieras traer tu dron a Cuba para hacer contenido o para jugar con el dron en un espacio y un ambiente seguro. Nada, esto es todo por el video de hoy. Chao.